¿Listo? Entonces ya sabemos, los lados que forman el ángulo de 90 grados los llamamos catetos y al lado opuesto los llamamos hipotenusa. De un triángulo rectángulo, entonces, tomamos la digamos que la primer propiedad, que es el teorema de Pitágoras. Y la expresión matemática del teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Vuelvo y repito, esto es la expresión matemática, no es lo que dice el teorema. Muchas veces siempre nos dicen, ¿qué es lo que es el teorema? El teorema, y todo el mundo dice esto. No, el teorema no dice eso. Esta es la expresión matemática de ese teorema. ¿Ok? Entonces, Hazle un favor, Michael Urrego Floman. ¿perdón? Michael Urrego Floman. Alguien, no sé quién activa ya. Pues deberían mutearse, ¿no, amiguitos? Preciso para que entre en la comunicación interna de su casa. Bueno, entonces, esto es lo que decíamos que es el teorema de Pitágoras. Con este teorema, entonces, básicamente estamos relacionando los tres lados del triángulo rectángulo. O sea que si yo conozco estos dos, puedo hallar la hipotenusa. Si conozco un cateto y la hipotenusa, puedo hallar el otro cateto. ¿Okay? Ya creo que lo hemos trabajado varias veces. Sin embargo, pues vamos a hacer un pequeño problemita de una vez. Entonces, calcular el cateto de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 34 y uno de sus catetos mide 16. ¿Ok? Entonces, reemplazando aquí, tendríamos que la hipotenusa mide 34, por lo tanto sería 34 al cuadrado. Eso es igual a un cateto que mide 16 al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Sencillamente el 16 pasaría a restar y después sacaríamos raíz cuadrada. Entonces quedaría como la raíz cuadrada de 34 al cuadrado menos 16 al cuadrado y ya tenemos el valor del cateto. ¿Cuánto les da? 30, creo. ¿Cuánto? 30. 30, muy bien. Entonces ese cateto mide 30. ¿30 qué? Pues 30 unidades. En las unidades es que esté medido esto. Si está medido en centímetros y centímetros, será en centímetros. Si es metros y metros, pues será metros. ¿Listo? Lo que sí no puedo es combinar unidades. O sea, que esto sea metro, esto sea centímetros, ahí sí no lo puedo trabajar. Debo tener un solo sistema de medición. ¿Ok? O todo en metros, o todo en centímetros, o todo en kilómetros, o todo en lo que sea. ¿Listo? Ese es el teorema de Pitágoras. ¿Qué aplica para triángulos? Rectángulos. Solamente para triángulos rectángulos. No aplica para otro tipo de triángulos. ¿Ok? Y la otro que nosotros trabajamos en triángulos rectángulos, o lo otro que aplica son las razones trigonométricas. ¿Ok? Razones trigonométricas. Habíamos dicho que las razones trigonométricas son las divisiones que se presentan entre los diferentes lados del el triángulo rectángulo. Divisiones. La palabra razón significa división. ¿Ok? Entonces será la división que puedo tener entre esos lados de él. Entonces, cuando nosotros decíamos, es que yo esto lo puedo llamar el cateto 1, y a esto lo puedo llamar el cateto 2. Pues, porque no son los mismos, son diferentes. Eso significa que yo puedo tener una división entre el cateto 1 y la hipotenusa. O
sea que puedo tener cateto 1 e hipotenusa. Pero también puedo tener una división entre el cateto 2 y la hipotenusa. Cateto 2 y la hipotenusa. O puedo tener una división entre los dos catetos. Cateto 1 dividido entre cateto 2. ¿Ok? Y puedo tener las divisiones al contrario. Por ejemplo, hipotenusa dividido entre cateto 1. Hipotenusa dividido entre cateto 1. O hipotenusa dividido entre cateto 2. O cateto 2 dividido cateto 1. ¿Ok? También dijimos que para poderlo, para no estar estableciendo, porque al fin y al cabo este cateto 1, pues a mí se me ocurrió decir que este iba a ser el 1, pero podría haber sido este el 1. ¿Sí? Entonces que para poderlo tener, íbamos a hablar de una referencia y que esa referencia iba a ser sencillamente un ángulo dentro de ese que no iba a ser este ángulo de acá. ¿Ok? Entonces, yo podría decir que tomo como referencia este ángulo de acá, que también puede ser este de acá, eso es lo de menos. ¿Ok? Entonces, para este ángulo, este cateto es el que queda de frente, es decir, el que queda opuesto. ¿Ok? Entonces, para nosotros, el cateto 1 es el opuesto, o sea que esto es lo mismo que el cateto opuesto. Opuesto aquí en nuestro ángulo de referencia. Y el cateto 2 es el cateto adyacente. Por lo tanto, esto es lo mismo que el cateto adyacente. ¿Ok? Otra vez, aquí teníamos el cateto opuesto y tendríamos el cateto adyacente. Aquí tendríamos, bueno, la hipotenusa sigue siendo hipotenusa sobre el cateto 1, pero el cateto 1 es lo que estamos llamando cateto opuesto. Esto sería hipotenusa sobre el cateto 2, que es el que estamos llamando cateto adyacente. Este sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Ok? Aquí nos quedaría hipotenusa, hipotenusa, y quedaría así. ¿Ok? Entonces, a la relación del cateto opuesto con respecto a su hipotenusa es lo que llamamos el seno. ¿Sí? Pero, como hemos utilizado de referencia el ángulo alfa, pues por eso tenemos que decir que el seno del ángulo alfa corresponde a su cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto adyacente sobre la hipotenusa la íbamos a llamar coseno, que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente lo llamábamos tangente, que a la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto lo íbamos a llamar cosecante, que la hipotenusa sobre el cateto adyacente la llamábamos secante, y cateto adyacente sobre cateto opuesto lo llamábamos cotangente. Y esas eran nuestras razones trigonométricas. ¿Ok? También dijimos entonces que las calculadoras trabajan solamente con estas tres funciones, ¿sí? Y que estas otras tres funciones las obteníamos como las inversas de estas. ¿Qué quería decir? Que si yo quiero calcular, por ejemplo, la cosecante de 30 grados, esa la podríamos calcular como 1 sobre el seno de 30 grados. ¿Ok? Que la secante, por ejemplo, de 70 grados, era igual a 1 sobre el coseno de 70 grados. Y que la cotangente, por ejemplo, de 20 grados, la podríamos calcular como 1 sobre la tangente de 20 grados. ¿Ok? Pero, profe, ¿esta vez sí las vamos a usar? Sí, sí, nosotros hicimos unos problemitas donde tocaba calcular
una cosecante o una cotangente. Ahora, para resolver problemas de triángulos, pues no nos vamos a meter en este cuento porque uno termina haciendo más operaciones de las que realmente necesita, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de que trabajemos con estas para resolver problemas de triángulos, ¿ok? Uno solamente los utiliza ya como un problema que pueda salir como una identidad trigonométrica. Pero cuando se trate de problemas de triángulos, solamente vamos a utilizar eso. No vamos a utilizar nada más. ¿Listo? Bueno, el hecho de que me esté diciendo que la cosecante o cualquiera de estas razones trigonométricas utilice un ángulo de referencia, indica entonces que las razones trigonométricas, a pesar de que se definen como la división de sus lados, no dependen de la magnitud de sus lados, dependen realmente de la medida de los ángulos. ¿Ok? Entonces, eso lo que significa es que un triángulo, por ejemplo, este triángulo tiene las mismas razones trigonométricas de este otro triángulo. ¿Sí? Este triángulo pequeño tiene las mismas razones trigonométricas de este triángulo grande. ¿Ok? ¿Por qué? Porque des en cuenta que este ángulo es igual tanto para el pequeño como para el grande. Igual, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Por lo tanto, estos dos ángulos son iguales y eso significa que las razones trigonométricas del triángulo pequeño, sea con respecto a este ángulo o sea con respecto a este otro ángulo, son iguales para los dos triángulos. ¿Ok? Por eso es que las razones trigonométricas no dependen de la magnitud de los lados, sino de la medida de los ángulos. ¿Listo? Eso nos lleva entonces, o este teorema, nos lleva entonces a la expresión de lo que son triángulos semejantes. ¿Sí? Ya habíamos dicho que dos triángulos son semejantes si cumplen determinadas condiciones. Una de esas condiciones es que los tres ángulos, si los tres ángulos son iguales, ¿sí? Entonces tenemos un triángulo, triángulos semejantes. ¿Sí? O si yo tengo dos ángulos, bueno, realmente dos ángulos, necesariamente el tercero también tiene que ser igual porque al fin y al cabo tienen que sumar lo mismo. Pero si yo tengo, por ejemplo, dos lados y un ángulo correspondiente, ¿ok? Entonces tenemos ángulos semejantes. Y si tenemos lo mismo, dos ángulos iguales sí, dos ángulos no, es así, es un ángulo correspondiente y sus dos lados proporcionales, ¿ok? Eso significaba, habíamos dicho entonces que teníamos la siguiente situación. Que si dos triángulos, perdón, eran semejantes, donde este ángulo es igual a este ángulo es igual a necesariamente este ángulo de acá tiene que ser igual a este de acá. O sea, este ángulo, llamémoslo beta, tiene que ser igual a este ángulo también llamado beta. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo, se está presentando esta situación, por lo tanto decimos que estos dos ángulos son semejantes. Entonces, se debe cumplir que
si a este lado voy a utilizar, aunque recuerden que utilizamos letras mayúsculas para ángulos, pero para poderlo notar, si a este lado yo lo llamo M, a este lo voy a llamar M minúscula. Si a este lado lo llamo N, a este lo voy a llamar N minúscula. Si a este lado lo llamo P, a este lo llamaría P minúscula. Entonces se cumple que P dividido entre P minúscula es igual a M dividido entre M minúscula y también es igual a N sobre N minúscula. ¿Ok? Y que todas esos siempre va a ser igual a una constante. ¿Ok? Siempre será igual a una constante. Entonces, eso me permite calcular algunas dimensiones de triángulos semejantes. ¿Sí? Ya se ven como pálidos. Entonces, de acuerdo a esta relación, si yo tengo un triángulo rectángulo, que por ejemplo por aquí mide 4, por aquí mide 3, por aquí mide 5. No. Bien. Tengo este triángulo, por aquí mide 13 y por aquí mide 12. Y yo sé que tengo un triángulo que es semejante y por aquí me dice que mide 18. Entonces necesito saber cuáles son las medidas de estos dos de acá, sabiendo que son semejantes. Me dicen los triángulos son semejantes y me dan esas medidas, entonces necesito hallar todas estas dimensiones. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer es completar la medida de este triángulo. Para eso pues utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces me dice que 13 elevado al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Este vendría aquí a restar, entonces 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado es igual al cateto que sobra al cuadrado. Para quitar el cuadrado, sacamos raíz. Y si no estoy mal, esto me da que vale 5. O sea que este lado de acá mide 5 centímetros. ¿Listo? Y utilizamos ahora esta relación para poder hallar las dimensiones de estos de acá. Entonces, digamos que esto es lo que estamos llamando P. Esto es lo que estamos llamando N. Y esto es lo, no, perdón, esto es lo, de acuerdo a esta relación, esto es lo que llamamos N minúscula, esto es lo que estamos llamando M minúscula y esto es lo que estaríamos llamando P minúscula. Esto sería lo que estamos llamando M mayúscula, esto sería N mayúscula y esto sería P mayúscula. ¿Ok? Entonces, sencillamente, como conozco estos dos, entonces yo sé que M sobre M minúscula tiene que ser igual a P sobre P minúscula. Y eso tiene que ser igual a una constante cualquiera. ¿Ok? No es necesario que trabaje todas las igualdades al mismo tiempo. Basta con que trabaje, de hecho, trabajamos con dos de ellas, no es necesario que trabajemos ni siquiera con la constante. Entonces, puedo escribirlo como M mayúscula que vale 18 sobre M minúscula que vale 12. Eso es igual a P mayúscula, que no la conozco, dividido entre P minúscula que vale 5. ¿Listo? Y sencillamente vamos a despejar, el 5 pasaría a multiplicar y resolvemos. Entonces sería 18, 5 por 18 dividido entre 12. Y eso nos da 7.5. O sea que P 7.5 es igual a P. ¿Ok? Y de la misma forma podemos trabajar el otro.
M mayúscula sobre M minúscula es igual a N mayúscula sobre N minúsculas. Entonces, M mayúscula vale 18, M minúscula vale 12, N mayúscula, pues no se conoce, y N minúscula vale 13. Entonces, despejamos. Y eso nos daría 19.5, ¿no? Ya con eso hemos calculado los lados de un triángulo solamente por expresión, digamos que por relaciones de semejanza. ¿Listo? Bueno. Esto se presenta para cualquier tipo de triángulo. No necesariamente tienen que ser triángulos rectángulos para poder hablar de semejanza. ¿Listo? Para cualquier tipo de triángulo. Estamos viendo ahorita solamente acá, pero se cumple para cualquier. Si yo tengo un triángulo, cualquier tipo de triángulo, este triángulo, y en su interior trazo una línea paralela a cualquiera de sus lados, en su interior trazo una línea paralela a cualquiera de esos lados, estoy formando un triángulo semejante. ¿Qué quiere decir? Si a este lado yo le trazo una línea paralela, ya el nuevo triángulo que se forma en el interior es semejante con el triángulo que queda por fuera. ¿Ok? Importante eso para ciertos problemas donde uno puede sencillamente, conociendo un dato, ya asumir que el triángulo que queda por fuera es triángulo semejante. ¿Listo? Basta con saber que al trazar una línea paralela a uno de sus lados, voy a tener un triángulo semejante a cualquiera. Eso quiere decir que si se la trazo a este acá, entonces este triángulo que queda adentro es semejante con el de afuera. Igual, si se la trazo al de abajo, el triángulo que queda aquí es semejante con el que queda al de afuera y aplicaría las mismas relaciones que acabamos de calcular. ¿Listo? Bueno. Volviendo entonces a triángulos, a razones trigonométricas, entonces vamos a empezar a ver algunos problemitas de las razones trigonométricas. Entonces, me dice el problema si la secante del ángulo alfa es igual a 1.25. Entonces, calcular la cotangente de ese mismo ángulo. Habíamos dicho que eso lo podemos calcular de dos formas distintas. Una es hallando primero el ángulo y después podríamos hallar la razón cotangente. O la otra es entender de dónde sale esto, sabiendo que si yo tengo esto, si yo esto lo convierto en una fracción, 1,25 convertido en una fracción es lo mismo que 5 cuartos. ¿Listo? Significa que en un triángulo rectángulo, donde yo tengo un ángulo alfa, ¿ok? La secante, recordamos que la secante es igual
a la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. Por lo tanto, significa que la hipotenusa nuestra mide 5 y que el cateto adyacente mide 4. Entonces, lo que tendríamos que hacer es hallar el cateto de acá y con eso podemos calcular la cotangente. Entonces, nuevamente, aplicando Pitágoras, sabemos que 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más el cateto otro al cuadrado. Despejando, te queda la raíz de 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Bueno, y eso me dice que este cateto mide 3. Esa es una de las formas. Ahora, ¿cómo calculo la cotangente? Recordamos que la cotangente es igual al cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Por lo tanto, la cotangente de ese ángulo es igual a cateto adyacente que mide 4 dividido entre el cateto opuesto que mide 3. Bueno, numéricamente eso sería algo como 1.3 periódico. ¿Ok? O en decimales, dicho de otra forma. Esta es una forma de trabajar este tipo de problemas. ¿Ok? Les decía que la otra forma de encontrar o solucionar ese tipo de problemas es hallando primero el ángulo. ¿Qué quiere decir? Que decimos, bueno, la secante. Sabemos que la secante del ángulo alfa es lo mismo que 1 dividido entre el coseno del ángulo alfa. ¿Listo? Entonces, como yo conozco este resultado, que vale 5 cuartos o 1.25, como lo quieran escribir, entonces yo digo que 1,25 es igual a 1 sobre el coseno del ángulo. Para poder hallar el ángulo, entonces lo primero que hago es invertir estos dos, por lo tanto queda que el coseno del ángulo es igual a 1 sobre 1,25 y recordamos que con la calculadora podemos pasar el coseno al otro lado. Recuerden, siempre que vamos a hallar ángulos, utilizamos coseno o utilizamos funciones a la menos 1. O sea que yo digo que coseno a la menos 1 de este resultado es igual a nuestro ángulo alfa. Lo podemos hacer con la calculadora. Y coseno de 1 dividido entre 1.25 y eso nos da un ángulo de 36. El ángulo mide 36,8699, redondeando. 86,99. Esto es el ángulo alfa. Y como ahora lo que tengo que hallar es cotangente, entonces yo sé que la cotangente del ángulo de 36,8699 es igual a 1 sobre la tangente de ese ángulo y entonces podemos hallar este resultado con la calculadora igual 1 dividido entre la tangente de ese resultado y ahí están otra vez los 4 tercios. Cotangente de ese ángulo es igual a 4 tercios. ¿Listo? Que fue el mismo resultado que nos había dado por acá. ¿Ok? Entonces, de esa forma, podemos hallar o podemos solucionar este tipo de problemas donde se utilizan razones trigonométricas que no tiene la calculadora. Dos formas distintas. Una hallar, solucionar ese triángulo que nos queda ahí, y otra hallar el ángulo que está formando ese triángulo. No sé cuál les parezca a ustedes más simple.
pero cualquiera de las dos es totalmente válido. Entonces ustedes hacen el siguiente. Dice que la cotangente del ángulo alfa mide 2,4. Entonces, calcular la cosecante del ángulo alfa. ¿Cuánto mide? Entonces, habíamos dicho que si esto es la cotangente, pues, sin mucho problema encontrar esto, pues yo podría decir básicamente que empezamos por determinar el ángulo alfa, y yo sé que la cotangente, ahí la dice muy encima, que la cotangente del ángulo alfa es igual al cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. O sea, yo convierto esto en una fracción, ¿sí? O sencillamente digo, pues le coloco un 1 así y ya tengo una fracción, ¿sí? Lo que pasa es que es más fácil si esto lo convierto, el 2,4 lo convierto en un fraccionario. Eso lo puedo hacer si es que les parece muy complicado con una calculadora, pero la cosa es muy sencilla. Cuando yo tengo 2,4, pues le coloco un 1. Para quitar el decimal, pues lo multiplico por 10, lo divido entre 10. Esto significa por 10 da 24. Y ahora lo simplifico y me quedaría arriba, mitad de 24 serían 12, mitad de 10 son 5. O sea que 2,4 es lo mismo que 2. Significa que el cateto adyacente mediría 12 y el cateto opuesto mediría 5. Por aquí mide 12, por aquí mide 5. Y ahora aplico Pitágoras para hallar este de acá. ¿Vale? Pues claro que hace falso, es un fondo, es un fondo. Pero sí, tengo un gato. Entonces tendríamos un cateto que mide 5 más el otro cateto que mide 12 al cuadrado. Le saco raíz para hallar la hipotenusa y creo que eso me da 13. O sea que la hipotenusa mide 13. Y ya voy a calcular lo que es la cosecante. La cosecante del ángulo alfa se calcula. Recuerden que la cosecante es la hipotenusa dividido el cateto opuesto. Pero una pregunta. Dime. Es que yo lo hice buscando el número que me diera 2,4 y pues es la mitad que me dio 6, dividido entre 2,5. Pero hago lo de Pitágoras y me da diferente. ¿Cómo así? ¿Cómo así que saco la mitad y no sé qué cosa? O sea, pues busco un número que, pues dividiéndolo los dos, me da 2,4, que es la mitad, pues, de esa respuesta, que es 6 dividido entre 2,5. Y pues hago Pitágoras, pero me da una respuesta diferente. 6 y 2,5, sí señor. Pues mira a ver por qué. En ese caso hipotenusa sería igual a 2,5 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado y le sacas raíz. No sé, pero Me da 6,5. tiene que dar, ¿cuánto da? Ah, no, sí, claro, te daría 6,5. Claro, porque estás utilizando un triángulo que es básicamente la mitad. Si este tú dices que te dio 2,5, este te dio 6, pues este te tiene que dar 6,5, que sería la mitad. Pero al fin y al cabo, el problema no es hallar las dimensiones, el problema es hallar esta razón trigonométrica. Ah, ¿Okay? Entonces, ahora
tendríamos que, como quiero hallar es cosecante, cosecante es igual a la hipotenusa, que mide 13, dividido entre el cateto opuesto, que mide 5. Y eso a mí me da 2,6. Y por 5 lo mismo que multiplicar por 2. Sí. La cosecante me diría 2,6. Como quieran escribirlo, 13 quintos o 2,6, está bien. Ahora, si en la evaluación les aparece en forma de fraccionario, pues ustedes lo convierten a fraccionario. Si les aparece en forma decimal, pues lo tendrán que convertir a decimal. ¿Sí es claro? Ese es el- Claro. Bueno, chicos, por hoy hemos terminado. Entonces, pues,